comenzamos con la última sesión, que bueno, no es una conferencia plenaria, o no sé cómo llamarla, porque en este caso yo quisiera titularla más bien como una propuesta en donde hay un maridaje entre historia, gastronomía y música. Y ese maridaje, esa mezcla, pues la hemos titulado El mar, el aceite de oliva y la primera vuelta al mundo. En ella pues van a participar el grupo Sintagma Musicum y también, bueno, pues a la persona que tengo aquí a mi derecha, Antonio José Cristofani, Che, que es el chef, el cocinero, el copropietario del restaurante Cantina La Estación. Ese restaurante, bueno, pues uno de los mejores restaurantes del mundo, podemos decir, no, de la vuelta al mundo, ¿no? Bueno, un restaurante pues que hace bastantes años, ya son por lo menos 15 años, ¿no? Los que estamos aquí, los que estáis aquí en Úbeda con nosotros. Con eso era una era. Y bueno, poco a poco se ha ido convirtiendo en un referente de la gastronomía. Y además, Che participa conmigo en muchísimos actos y bueno, colaboramos juntos mezclando eso, lo que nos gusta a los dos, la historia y la cocina, la gastronomía y la historia. Y bueno, vamos a empezar. Además, Che, además hay que decir que además de ser un gran cocinero, junto con su mujer Monse de la Torre, pues también es un prestigioso sumiller. Además ha obtenido unos reconocidos premios, como por ejemplo el de mejor sumiller de Andalucía, si no me equivoco, y también alguna revista prestigiosa pues también lo ha calificado como de los 3 mejores sumillers del sur de España o algo así, ¿verdad? Sí, cierto. Bueno, pues muchas gracias, Che, por colaborar conmigo, ¿vale? Muchas gracias, gente. Bueno, pues para empezar les voy a poner esta imagen que la encontramos en Roma, en la ciudad eterna. Allí se encuentra un monte artificial, el monte Tesaccio. Un monte artificial que está formado por 26 millones de ánforas, o mejor dicho, con los restos de 26 millones de vasijas que en su día contenían aceite de oliva. Un aceite de oliva que procedía de la Tarraconensis y de la Bética, las 2 provincias de Hispania, que elaboraban ese oro líquido que hoy en la provincia de Jaén somos un referente. En aquella época los romanos lo que hacían era enviar ese oro líquido, ese aceite de oliva, a través de las naves olearias, unas pequeñas naves que surcaban el río Betis hasta llegar a Hispalis. De allí se encargaban de subirla, de estibarla a unas naves de mayor envergadura para recorrer el curso bajo del Guadalquivir y descender hasta Sanlúcar de Barrameda. Allí, una buena parte de estas naves emprendían el viaje, siempre con la costa mirándola, hacia el septentrión, hacia el norte, hacia el limes del Imperio Romano. Pero la mayoría de esas naves lo que hacía era dirigirse cruzando las columnas de Hércules y llegar nada menos que al puerto de Ostia, al más popular de los puertos de Roma y a otros muchos más del Mediterráneo. De esta manera el aceite de oliva se convirtió en el principal ingrediente de la romanización, junto con el latín. El aceite de oliva no lo trajeron los romanos a la península ibérica, lo trajeron unos especiales reyes magos de Oriente, los fenicios. Ellos fueron los que trajeron ese aceite, que fue un ingrediente muy popular, sobre todo posteriormente, en época romana. Los romanos utilizaban aceite absolutamente para todo, como medicina, para ungir a emperadores y sacerdotes, como bálsamo, como ungüento, como afrodisíaco, y por supuesto también lo utilizaban en la cocina. El libro de cocina más antiguo que se conoce es de un tal Apicius, y en él hay más de 300 recetas con este ingrediente, con el aceite de oliva. Uno de los más famosos y más conocidos era el oleogarum, una pasta viscosa elaborada con las entrañas de los peces putrefactos que lo utilizaban los romanos absolutamente para todo. Una especie de ketchup
pero de la época de la antigüedad. Roma hizo muy popular el aceite de oliva. Sin embargo, bueno, aquí pongo una imagen de un yacimiento, el de Valcuende, que se encuentra muy cerca de aquí, en Rus, que probablemente sea la almazara más antigua de España. Pero con la caída del Imperio Romano se produce también la caída de la popularidad del aceite de oliva. Los pueblos bárbaros tienen más costumbre de cocinar con grasas animales, especialmente con la del cerdo, con la manteca. Una manteca de cerdo que, a pesar de que San Isidoro de Sevilla dijera que los visigodos habían tolerado a regañadientes el aceite, a partir de ese momento entraría en crisis. Ese periodo, sin embargo, sería breve, porque con la llegada del Islam, con la invasión árabe de España, el aceite de oliva vuelve a cobrar fuerza. Tanta fuerza que comienza a dar nombre a buena parte de los términos relacionados con el zumo de la aceituna: almazara, alcuza, alpechín, aceituna o el propio aceite. El aceite también fue utilizado para la cocina del otro pueblo medieval que estuvo en la península ibérica, el pueblo hebreo. Los judíos cocinaban con aceite de oliva de igual modo que lo hacían también el otro pueblo, el islámico, pero lo hacían por razones fundamentalmente de carácter religioso. Frente a la manteca de cerdo, empleaban el aceite de oliva. La razón era la religión. Tanto el Islam como la religión hebrea prohíben el consumo del cerdo. Y por esa razón, para distinguirse de los cristianos, empezaban, o mejor dicho, cocinaban con aceite de oliva. De esa manera surge una diferenciación religiosa con nuestro oro líquido, con ese oro verde, porque a partir de 1492, cuando los judíos son expulsados de la península ibérica, resulta que aquellos que consumían aceite de oliva eran sospechosos de herejía, y tanto musulmanes como judíos, los musulmanes fueron expulsados un poquito después, aquellos moriscos o aquellos cristianos nuevos que aparentemente habían cambiado de religión de forma obligatoria, lógicamente, cuando consumían en exceso el aceite de oliva y no la manteca de cerdo, eran sospechosos de herejía, por lo que incluso la Inquisición estuvo pendiente hasta de estos detalles. Fue entonces cuando empezó la pugna entre el aceite de oliva y la manteca de cerdo, una pugna que siguió durante los siguientes siglos, o al menos durante las siguientes décadas. Así nos encontramos que la cocina del Renacimiento, en el siglo XV y en el siglo XVI, era una cocina en la que no se usaba el aceite de oliva. Aquí, desgraciadamente, se hacen jornadas del Renacimiento en donde se intenta reproducir aquellas viandas que se comían en el periodo del Renacimiento, del siglo XVI, regando los platos con aceite de oliva. Sin embargo, las élites no tomaban aceite de oliva. La cocina renacentista es una cocina elitista y, por tanto, lo que hace es obviar en todos los platos el aceite de oliva, que está reservado exclusivamente para los más pobres, para los más humildes o para los herejes. En algunos momentos, el aceite de oliva se considera un ingrediente, un aderezo que se utilizará para ensalada o para frituras, sobre todo en el sur de la península y en la costa. También, desde el punto de vista religioso, el aceite de oliva se va a usar en el cristianismo en los días de abstinencia. En Semana Santa, en Cuaresma y los viernes se cocinará con aceite de oliva virgen. Pero a pesar de todo ello, habrá un lugar en donde el aceite de oliva estará mucho más presente a partir del inicio de la Edad Moderna, y será en la mar, en las grandes travesías marítimas y en esa era de los descubrimientos que comienza con esa globalización ibérica, de la cual, pues ahora que está aquí Carlos Martínez Sau, bienvenido, nos podría hablar largo y tendido. El aceite de oliva, al igual que los romanos lo exportaron a todas las riberas del Mare Nostrum, los españoles hicimos lo mismo llevándolo a todas las tierras que descubrimos allá por el siglo XVI. Y así fue cuando el olivo llegó a América. En el momento
en el que Fernando de Magallanes está atravesando en 1520 el estrecho que le dará su nombre, en ese momento hay un señor, un alcalde de un municipio sevillano del Aljarafe, llamado Juan de Baena, que lo que hace es enviar una serie de esquejes en unas naos que cruzarán el océano Atlántico para intentar que ese olivo, junto con otros productos venidos de la península ibérica, agarren firmemente en el suelo del Nuevo Mundo recién descubierto. Y así fue como llegaron los primeros olivos al Nuevo Mundo. Muy pronto se extendieron por Nueva España, por México, también por el Perú, e incluso llegaron a extenderse hasta Chile, un lugar en donde hoy, a día de hoy, podemos descubrir un olivo centenario, el olivo de Arauco, un olivo que se encuentra en el antiguo Virreinato de La Plata, que tendrá aproximadamente unos 500 años. Un olivo, además, que logró sobrevivir de la tala que hizo el rey de España en el siglo XVIII para evitar que la producción de aceite de oliva en América pusiera en peligro la producción que había en la metrópoli. Se habla muchas veces de mestizaje alimentario. Se habla de que la revolución de la cocina, tal y como la conocemos en la actualidad, se dio gracias al descubrimiento de América. Nuevos productos llegaron desde el Nuevo Mundo: el tomate, el maíz, la patata, el pimiento, posiblemente este último, el ingrediente que más éxito tuvo al principio durante el siglo XVI. Los demás tardarían mucho tiempo en adaptarse a los paladares europeos. Pero se habla menos de otro mestizaje, aquel que llevaron los españoles al Nuevo Mundo. Esos productos, esos ingredientes que poco a poco fueron introduciéndose en el Nuevo Mundo y que han quedado para siempre: el ajo, el vinagre, el vino y el aceite de oliva. Un aceite de oliva que en la actualidad pues lo podemos encontrar en gastronomía tan extraordinaria, tan reconocidas como la mexicana. Recordemos que la gastronomía mexicana es considerada patrimonio de la humanidad. No solamente hay tacos y guacamole, también nos encontramos platos como, por ejemplo, este arroz a la tumbada. Un arroz que es muy parecido a los arroces levantinos, al caldero murciano, a los guisos que se hacen en el Levante español. Un arroz con un fondo de pescado muy potente que se hacía en Veracruz y que sin duda pues tiene un influjo de aquel puerto que fue durante 400 años puerto y puerta de Indias. También nos encontramos otros platos como el pulpo al olivo. Es también un referente de la cocina peruana, otra cocina fusión, mezcla de la cocina exótica de Japón, de la cocina de los antiguos incas, pero también con un influjo hispano muy interesante. Pero además de ese olivo que fructificó en América, de ese aceite que se comenzó a consumir en el Nuevo Mundo y sobre todo de ese influjo que tiene en la actualidad la cocina americana y el aceite de oliva, ese mestizaje, esa relación, hay un lugar en donde el aceite, tal y como he señalado anteriormente, tuvo un gran éxito. Un aceite que estuvo presente en las travesías oceánicas de la Carrera de Indias y también estuvo presente, cómo no, en la primera vuelta al mundo, en el viaje del Maluco, en el viaje de la especería. Un viaje en el cual hubo que preparar víveres para 2 años, pertrechos para 2 años, sin saber, tal y como hemos dicho o hemos referido anteriormente, cuánto tiempo iba a durar aquella aventura. Y por esa razón se enviaron alimentos perecederos, alimentos que duraban mucho tiempo en el mar, como por ejemplo eran las legumbres o como por ejemplo era la galleta marinera. La galleta marinera era un pan que se elaboraba sin levadura y que duraba muchísimo tiempo, tanto que algunas veces quedaba duro y por tanto había que reblandecerlo con agua para evitar que los pocos dientes que tenían los marinos se les desplazaran y se cayeran al suelo. Además de la galleta marinera, nos encontramos otros productos que también aguantaban mucho tiempo. La manzanilla de Sanlúcar. Ese vino oloroso, con espíritu marinero, salado y sin duda alguna, pues uno de los vinos con más personalidad que existen. Un vino
que vamos a degustar hoy gracias a la gentileza de Cantina La Estación. ¿Qué nos puedes decir de la manzanilla que vas a poner? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Vicente y a todos los que están escuchando, ¿de acuerdo? Y a Vicente por acompañarnos siempre en nuestra travesía, y en nuestra cocina. Él nos ha ayudado mucho. Él siempre nos ha aportado esa punta de intelectualidad que puede aportar nuestra cocina, donde siempre que hacemos nuestras jornadas del Renacimiento nosotros contamos con él y con su sabiduría, donde intentamos recrearlo lo más fiel posible, y por eso siempre, pues, teniendo amigos así, pues nos podemos apoyar y hacer lo más posible, lo mejor posible. Lo de la manzanilla que os vamos a ofrecer, de acuerdo, es una manzanilla de despacho que se llama, es una manzanilla de despacho, la llamamos porque era aquella bota de manzanilla, que eran las que se usaban para pagar a los empleados, de acuerdo, y de las cuales, de esas botas, disponían también los empleados para beber en las jornadas laborales que eran tan largas y calurosas. Con la industrialización del marco de Jerez, pues aquellas botas que había, pues no se regaban tanto, no se rociaban, que se llama hoy en día, se rociaban y se sacaban. Entonces ese bajo velo o flor que antes mantenía vivo el vino, pues ahora ese bajo velo ahora se suele mantener durante más tiempo, lo que conseguimos una carga aromática muchísimo más intensa, y una carga aromática más intensa que es lo que vamos a degustar ahora mismo, porque esas botas que se han perdido por culpa de que ya no hay tanto consumo de manzanilla, pues nosotros hemos tenido la oportunidad de rescatar una que mantenemos solo y exclusivamente para nuestro negocio, a base de llegar, catar y encontrarnos la sorpresa de que un hombre tenía ahí una bota que no solía rociar, y lo que van a beber es una bota de despacho, que la llamamos así, que se ha mantenido en estática durante unos 8 o 9 años, lo que le va a dar una poca de profundidad y de sabor y de matices muchísimo más intenso que quizás de lo que estemos acostumbrados a tomar de una manzanilla fina, lo que se suele llamar una manzanilla pasada. El primer vino que llegó a América no vino de Cádiz, sino que fue de Huelva. Un vino que, según parece, venía del pueblo llamado Manzanilla. De ahí que en Sanlúcar imitaran ese tipo de vino, y por eso se le llamó manzanilla de Sanlúcar. De Sanlúcar, evidentemente, ahora es donde se hace en exclusiva la manzanilla, con esos influjos de esos vientos que mezclan el aroma del mar con los vientos de Doñana. Junto a la manzanilla de Sanlúcar, por supuesto, estaba el aceite de oliva. Y un aceite de oliva en la primera vuelta al mundo, en el viaje a la especiería, en donde en las 5 naos aparece pues cantidades interesantes de aceite de oliva. En la San Antonio había 105 arrobas de aceite, en la Trinidad 100 arrobas, en la Concepción se embarcaron otras 100 arrobas, igual que en la Victoria, y en la Santiago, que era más pequeña, 70 arrobas. En total fueron aproximadamente 5.966 litros de aceite los que se embarcaron en aquella aventura, que sin duda alguna iba a durar mucho tiempo. El aceite de oliva cruzó el Atlántico. No sabemos, es difícil que llegara en condiciones o que llegara algo de aceite de oliva al Océano Pacífico tras el descubrimiento del estrecho, pero el aceite de oliva llegó al Océano Pacífico. Y no lo digo yo, lo dice la arqueología. La arqueología que demuestra que, por ejemplo, una nao que formaba parte del galeón de Manila, la nao San Diego, pues fue descubierta el pecio de este navío, de este galeón, que se hundió en el año 1600 cerca de las Islas Filipinas. Aquel naufragio pues hizo que mucho tiempo después un arqueólogo submarino, o un cazatesoros, mejor dicho, Frank Godio, lograra extraer pues buena parte de los tesoros del cargamento de esta nao San Diego, esta nao española, y entre todo lo que se recuperó, que había una colección de porcelanas chinas que era realmente interesante y que, por cierto, la compró el Estado español por, creo que fueron 200 millones de las antiguas pesetas, no recuerdo muy bien la cifra, y que hoy se puede ver en el Museo Naval de Madrid. Bueno, pues aparte de todas esas porcelanas, esa cerámica venida de China, pues también se encontraban ánforas de cerámica que, según
el propio Museo Naval, y según el catálogo del Museo Naval, venía de los alfares de Jaén. No sabemos si de Jaén provincia, o de reino, mejor dicho, o quién sabe, tal vez podrían venir de los alfares de Úbeda. Lo cierto es que esas ánforas, que las podemos ver ahí ahora mismo, que son las que vemos que están en el Museo Naval de Madrid, pues reflejan como nadie que el aceite de oliva de Jaén, o al menos el aceite de oliva de Andalucía, se encontró en esas vasijas. De esta manera podemos concluir en una primera etapa en que el aceite de oliva, una vez que llega a América, una vez que llega a la isla Filipinas, que forma parte del tráfico comercial que hay y que que organiza el galeón de Malila, pues podemos hablar que es el ingrediente de esa globalización ibérica. Lo mismo que lo fue con Roma, también, al igual que otros productos, evidentemente ese aceite de oliva forma parte de esa globalización que protagonizaron los pueblos ibéricos y que protagonizó España. Es verdad que en Filipinas, pues después de 400 años de presencia española, apenas queda constancia de nuestra huella allí. Los filipinos no hablan español. La religión es tal vez lo que ha calado más profundamente, evidentemente. Pero si uno empieza a escarbar un poquito, resulta que en la gastronomía hay una huella indeleble de nuestra presencia. Y nos lo encontramos en platos tan curiosos como el adobo de cerdo y pollo, que es un plato muy típico de Filipinas. Es como si fuera la paella o la tortilla de patata, pero en Filipinas. Un plato típico que posiblemente tenga influencia más que española de México, de Nueva España, pero evidentemente esas influencias de México venían a su vez de España. Y esa maceración en soja que ocurre con este adobo de cerdo y pollo, pues también se le une el aceite de oliva que venía en este caso de España, porque en la isla Filipinas no cuajó, no se pudo sembrar, no se pudo cultivar como ocurría, por ejemplo, en América, los olivares de una forma, digamos, masiva. Es curioso que tanto el viaje de Cristóbal Colón como el viaje de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano tuvieran como objetivo la búsqueda de las especias, unos ingredientes vegetales que sirven fundamentalmente para conservar alimentos. Bueno, pues resulta que sin saberlo, las naos de Magallanes y Elcano, las naos de la especería, llevaban a bordo uno de los mejores ingredientes para conservar los alimentos, el aceite de oliva. Un aceite de oliva que sirve para degustar, para aderezar, para cocinar y guisar, pero sobre todo para conservar los alimentos, gracias a los polifenoles que contienen la aceituna, gracias a los antioxidantes tan poderosos que contiene el aceite de oliva, que preserva durante mucho tiempo, por ejemplo, la carne. La carne que embarcaron en Sanlúcar fue en forma de animales vivos, animales como terneros o como cerdos, que una vez pasado un tiempo había que sacrificar. La única manera de llevar carne fresca a bordo era llevando animales vivos. Cuando los sacrificaban, había varias formas de conservar la carne que no se degustaba, que no se comía. El salazón, muy conocido, también se podía hacer, por ejemplo, con el ahumado, el secado, y por supuesto con aceite de oliva. Y digamos que de esa forma de conservar que se hacía en el mar y también en tierra, por ejemplo, el cerdo conservado en aceite, surge un plato muy popular que hay en Úbeda, que se llama el lomo de orza, que también lo vamos a degustar. Háblanos un poco del lomo de orza que vamos a probar. Bueno, el lomo de orza que... quería hacer un pequeño apunte que me ha venido, que me he acordado, que la manzanilla que nosotros estamos probando ahora no tiene nada que ver con la manzanilla que en aquellos tiempos se embarcaba. Porque la manzanilla que en aquellos tiempos se embarcaba no era un vinos de pacto, que era una clasificación que había en aquellos tiempos, ¿de acuerdo? Y no estaba encabezada, o sea, no se le añadía alcohol. Y el alcohol empezó a añadirse a través de los viajes, se le empezaron a añadir un par de grados de alcohol para que soportaran lo que era el viaje. A raíz de esos 2 grados de alcohol y las circunstancias climatológicas que había en los viajes, sobre todo en los viajes que había a Inglaterra, sobre todo porque nosotros exportábamos mucho a Inglaterra, era cuando se conseguía ese bajo velo flor. Entonces nosotros lo que exportábamos eran vinos sin encabezar, que encabezábamos previamente para que aguantara sobre todo los viajes. Y ahí fue donde empezó a surgir
más o menos lo que era el proceso de Manzanilla. Ni existía la criadera solera, ni existía nada. Lo que sí existía era una clasificación muy importante de los suelos, que ríase en aquellos tiempos Borgoña, nos reímos nosotros ahora de Borgoña, de la zonificación que había en el marco de Jerez y en el marco de San Lucas, comparado con la zonificación que hoy en día existe, por ejemplo, en la Borgoña. Por un ejemplo, en Matí había más de 170 pagos solamente en lo que era el marco de Jerez, y los vinos se pagaban dependiendo del suelo y de la altitud. Eso en aquellos tiempos, imaginaros, todo eso hoy en día se ha perdido y se intenta rescatar. Pero un apunte de lo de la manzanilla, simplemente. ¿Y del lomo de orza qué me cuentas? Y del lomo de orza, porque ahora lo voy a probar. Broma. El lomo de orza lo que hacemos es, bueno, es un lomo, ¿de acuerdo?, de cerdo, que el primero siempre no sale. Lo que hacemos es limpiarlo y lo primero que hacemos es sazonarlo bien. Lo sazonamos bien con pimentón, pimienta, sal y lo embadurnamos bien en aceite. Nosotros ahí lo dejamos macerar mínimo durante 24 horas en todo ese condimento que preparamos, lo secamos y escurrimos y metemos en el horno para secarlo, ¿de acuerdo?, para que quede a su temperatura. De ahí luego ya, depende del plato que vayamos a hacer, pues ya troceamos o condimentamos como queramos. Ustedes lo van a tomar en crudo, solamente con el condimento que lleva, y acompañado con un pan especial que lo llamamos un pan de ochío, el pan típico de la zona, ¿de acuerdo?, que vamos a evitar pintarlo en pimentón, porque ya de por sí el lomo lleva ese aderezo de pimentón y tal, y solamente le vamos a poner como una especie de pan de anís. Muy bien. Junto a otro de los ingredientes que también se llevaron a bordo en la expedición de la especiería era el queso. El queso, además, era un ingrediente que se llevó durante mucho tiempo en las largas travesías oceánicas por la razón de que aguantaba muchísimo y sobre todo cuando se conservaba en aceite de oliva. De hecho, se compraron quesos, se compró aceite de oliva también para embadurnar esos quesos que viajaron a bordo de aquellas 5 naos. Un queso que también podía acompañarse, o que lo vamos a acompañar, mejor dicho, con membrillo. El membrillo también aparece en la primera vuelta al mundo y aparece de tal manera que es la única o es de las pocas frutas, o de los pocos, mejor dicho, de los pocos ingredientes que viajan a bordo que llevan algunos rastros de vitamina C. De hecho, algunos historiadores dicen que los oficiales y que algunos de los supervivientes, entre ellos Pigafetta, es probable que salvaran la vida gracias al consumo de este membrillo. ¿Algo que decir del membrillo? Bueno, nosotros, para decir del membrillo, que nosotros usamos un membrillo natural, que la recolección es dentro de poco. Y importante lo del apunte, porque nosotros lo que hacemos mucho con el membrillo también es pelarlo, ¿de acuerdo?, y usar las cáscaras del membrillo, que dan tanta propiedad y tiene mucha pectina, y esas pectinas las usamos para aderezar la carne también, porque tiene una propiedad que rompe la fibra de la carne, y las carnes que son muy duras, si nosotros las maceramos con pectina, pues suelen romperse, como pato, por ejemplo, piezas de carne de ternera como la picaña, que son piezas más duras, y entonces por eso es el punto ese. Y el queso, bueno, nosotros lo que vaya a tomar en realidad es un queso fresco que hemos convertido en requesón, ¿de acuerdo?, en casa. Otro de los ingredientes que se llevaron a bordo fue el pescado, boquerones de Málaga. Y también se llevaron sardinas, aunque probablemente estas se emplearían como cebo para pescar durante las travesías, aunque evidentemente pues también su uso, su consumo entre la marinería debe de ser habitual. Una propuesta que nos haces con la sardina, ¿cuál es? La misma técnica que usaban para hacer lo que era la galleta marinera, que era un pan sin levadura, como bien nos ha comentado Vicente, pues nosotros lo que hacemos es una galleta, ¿de acuerdo?, que tostamos, y la estiramos, la hacemos muy fina, que quizás también de venga el andrajo, es posible que venga de esa masa, y la estiramos, y con la sardina lo que hacemos simplemente es limpiarla, conservarla, quitarle la espina y conservarla en aceite, que lo único que hacemos es conservarla, simple y llanamente lo que hacemos es conservarla y limpiarla bien. Y lo acompañamos sobre la tosta esta, que nosotros decimos que es la galleta marinera, ¿de acuerdo?, porque la hacemos sin levadura, y una berenjena que asamos en el horno como condimento. No solamente, bueno, evidentemente los expedicionarios tuvieron que alimentarse, cuando pudieron hacerlo, lógicamente, de lo que encontraban por el camino. Por ejemplo, en el Estrecho de Magallanes hay un río, el río de la Sardina, donde se pescaron bastantes de estos peces y donde también se encontraron mejillones. Los mejillones también fueron parte de la dieta de los marinos, sobre todo durante ese periodo. Cuando Magallanes llega a Filipinas, también descubre las naranjas amargas. La naranja se conocía en España,
naranjas que habían llegado desde Oriente, lo habían traído los árabes, y además las naranjas las llevamos los españoles a América. Pero resulta que es que las naranjas, su procedencia es del sureste asiático. Procede fundamentalmente de esa zona, incluido las islas Filipinas. En definitiva, ya se conocían, pero su origen era esas islas que fueron descubiertas por Magallanes. Lo que hacemos, o lo que van a hacer ellos, va a ser una emulsión de aceite de oliva con... Explícanos. Con el zumo de la naranja. Lo que hacemos es esa naranja amarga, sacamos el zumo y lo que hacemos es una emulsión con el aceite. El aceite es un emulsionante muy bueno que usamos para cualquier cosa, y al aplicarle velocidad, pues hace como una textura como si fuese una crema, pero una crema muy suave que hacemos con naranja. Y usando las travesías y usando lo que Vicente siempre nos ha ido diciendo, inculcando, pues que para esas travesías existían también mucho los escabeches. Y entonces hemos escabechado el mejillón para usarlo como un alimento de conservante, ¿de acuerdo? Para que aguantara las travesías o, bueno, las conservas, porque siempre no se podía, y lo hemos acompañado con esa emulsión. Sí es interesante que nosotros en esta evolución de la cocina, ¿de acuerdo? Porque, hombre, todo lo que Vicente no es, nosotros vamos como adaptándolo un poco a los tiempos en los que estamos. Si no, había platos como el capón de galera que sería incomestible, por ejemplo. Ahora vamos a ver. Y lo que hacemos es adaptarlo dependiendo también de las variedades y de darle un punto de vista de la provincia de Jaén y de usar las variedades de aceite que tenemos, como la picual, la alberquina, hojiblanca, todo lo que se está empezando a generar riqueza dentro de lo que es la provincia. Con cada uno hacemos un plato diferente y a cada uno le damos su toque. Por ejemplo, con la emulsión de naranja, nosotros lo que usamos mucho es la hojiblanca, porque la hojiblanca es un poco más amarga, un poquito más astringente, un poquito más largo el sabor, y lo que emulsionamos es con el zumo de naranja. El aceite se emplea a bordo para conservar los alimentos, y además en forma de escabeche, como bien has dicho. Y también se utiliza como el escabeche, por cierto, que por aquí venía, el escabeche, bueno, pues es un ingrediente, me adelanto, que una forma de conservar los alimentos procedente de los árabes. Los árabes fueron los que trajeron esta técnica, que no es otra cosa que, bueno, pues macerar un producto, una carne o un pescado en vinagre, con especias, con orégano, con laurel y aceite de oliva. Evidentemente, esa técnica pues nos aparece muchísimo y va, sobre todo, aumentando su presencia a bordo en el siglo XVIII. Y así nos encontramos, por ejemplo, en este listado, podemos ver, por ejemplo, solamente haciendo un rastreo por la década de 1769, o sea, 60 hasta el 70, pues 2 o 3 navíos de la época de la Armada, podemos ver, por ejemplo, cómo la fragata Astrea o la fragata Palas pues llevaba barriles de chorizo en aceite o 6 escabecheras de lenguado, 6 barriles de carga de coliflor en aceite. También vemos, por ejemplo, cómo la fragata armada Palas, que viajó desde Cádiz a Filipinas en 1773, pues llevaba, por ejemplo, pellejos de aceite para poner los huevos, se conservaban los huevos en aceite, o escarola en aceite, o espárragos en aceite. También nos encontramos cómo la fragata Venus, en el año 1771, en su viaje también a Manila desde Cádiz, pues nos encontramos una variedad de productos conservados en aceite de oliva, conejos en aceite, tinaja y chorizo en aceite, perdices en aceite, huevos en aceite, escabecheras de corvina, dentones, de atún. En definitiva, esa técnica del aceite de oliva y del escabeche se empleó, sobre todo, fue poco a poco y de forma progresiva aumentando su presencia a bordo. Y también servía para elaborar platos, lógicamente, además de conservar, platos tan populares en nuestra cocina como el gazpacho. El gazpacho probablemente sea el plato de la cocina española más antiguo, porque probablemente lo harían los romanos. Evidentemente estamos diciendo, o estamos hablando de un gazpacho sin la presencia aún del tomate, que se incorporaría ya en el siglo XX. Un gazpacho que en tierra llamaban vinagrillo, pero que en el mar también era un alimento muy consistente, que fue alabado por marinos tan ilustres como el propio Alejandro Malaspina, quien daba gazpacho a sus marinos y decía que tenía unas enormes propiedades. Es verdad que tenía propiedades antisépticas, porque el ajo
tiene unas grandes propiedades antisépticas y antibióticas, es un antibiótico natural. Bueno, pues ese ajo, ese aceite, ese vinagre se mezclaba y, por ejemplo, el propio Luzuriaga, que fue un médico marítimo, que publica un libro en el año 1797, que está sin publicar, un libro inédito, dice así de cómo se hacía la receta del gazpacho para los navegantes. Se puede hacer con aceite el gazpacho, que es muy recomendable a la tripulación, particularmente en los climas cálidos. Se puede usar para este fin pan o bizcocho reblandecido en agua, adobándolo con ajo, sal, aceite y vinagre y nueva agua con algo de pimentón. Por tanto, le elaboraba un gazpacho que era el que tomaban mi abuelo. Era un gazpacho todavía sin la incorporación del tomate. Un gazpacho que tiene varias versiones, por ejemplo la del capón de galera. El capón de galera es un eufemismo para señalar pues un producto de pobres, de humildes, y que servía, digamos, a bordo para dar de comer a la marinería. Un capón de galera que se elaboraba con los restos de la galleta marinera que quedaban en las barricas, se machacaba, y todo eso aderezado con espinas de anchoa, con las cabezas de las sardinas, en fin, con todo lo que hubiera, se mezclaba, se maceraba con aceite de oliva virgen, con ajo, con sal y con vinagre. Y todo ello para adentro. Pero vamos a adaptarlo, inspirado en ese capón de galera, vamos también a probar una propuesta que nos va a hacer Che. Bueno, esa propuesta cuando llegó a casa fue fuertísimo, porque me recuerdo que hicimos algo parecido, lo más fiel posible, y yo ya entendí por qué llegaron allí, claro. Llegaron sedientos, eso era imposible, que estuvieran buscando agua seguro. Entonces nosotros nuestra adaptación que hicimos fue que la torta marinera la convertimos como en un pan rallado, y lo que hicimos fue una emulsión parecida a la del salmorejo, sustituyendo el tomate, que era ese ingrediente que aún no conocíamos, no usábamos realmente. Y esa emulsión, lo único que nosotros adaptamos, por decirlo de alguna manera, es pues también la variedad que usamos de aceite de oliva, que por ejemplo nosotros aquí lo que sí que usamos es un alberquina para que sea más suave, ya que lo usamos con pimiento, un pimiento que asamos también para darle un sabor así un poco más dulce. En el caso de lo que van a tomar los señores fuera, lo vamos a acompañar con un pescado seco, que ya hablará del pescado seco, sí. Lo acompañamos de un pescado seco y de esa parte de la torta marinera que usamos. Y lo que siempre intentamos es usar el aceite al final para que esa emulsión, el aceite, que ya que usamos un aceite de calidad, encima es algo muy frágil, intentar usarlo al final para que en esa emulsión a velocidad que lo usamos en la Thermomix no se nos queme y no perdamos las propiedades tanto aromáticas como tan sensibles que tiene la alberquina. La receta de Juan de la Mata de 1747, que es la que pongo aquí, no se hacía con la Thermomix, lógicamente, y bueno, pues nos dice que se hace con anchoas, con espinas de ajo, con vinagre, con azúcar, con sal, con aceite, todo bien mezclado, dejando ablandar el pan y el ajo. Y después se pondrá en el plato agregándole todo o parte de los ingredientes y legumbres en la ensalada real. El aceite de oliva en el mar también, digamos que fue un ingrediente muy especial para los españoles, una seña de identidad frente a otras armadas, ¿no? Si nosotros miramos, por ejemplo, la relación que hay de la ración ordinaria que comían los ingleses con la que comían los españoles, pues hay una mayor cantidad de aceite de oliva porque ellos utilizan mantequilla o manteca. Evidentemente no tiene nada que ver con el aceite de oliva. De alguna manera, además, el aceite de oliva, que es más sano que la manteca y que la mantequilla, pues hacía que las dotaciones de los navíos españoles, ya durante los siglos XVII y sobre todo durante el siglo XVIII, tuvieran mucha más salud que en el caso de los británicos. El aceite de oliva se utilizó en el mar para muchísimas cosas, por ejemplo, para iluminar. Ya lo hacían los romanos, pero resulta que los españoles en Cuba pues todavía iluminaban los faros con aceite de oliva, tal y como demuestra este documento del Ministerio de Ultramar del año 1881, cuando todavía Cuba era española, ¿no? Que señala cantidad de aceite de oliva para suministro de faros de la provincia de Puerto Príncipe, perdón. El aceite de oliva también se utilizó en la mar para la peste de Levante. Hay un documento
en el Museo Naval de Madrid, en donde esa peste de Levante, la peste se había radicado ya en Europa, pero a finales del siglo XVIII aparece en determinados lugares una epidemia llamada peste de Levante, y este documento dice que dando friegas de aceite de oliva podía curarse de la peste de Levante. Evidentemente dudamos mucho de la efectividad del remedio, pero es cierto que el aceite de oliva pues, fue muy especial para la salud de los navegantes. Y para esto, pues vamos a regresar a la primera vuelta al mundo. A la primera vuelta al mundo, a ese 6 de septiembre, a ese 8 de septiembre, mejor dicho, cuando llegan primero a Sanlúcar y después a Sevilla, esos 18 hombres moribundos que demostraron que la Tierra era redonda. Llegaron 18 porque fue una auténtica catástrofe humanitaria, la de la primera vuelta al mundo, la de la expedición de la especiería. Una catástrofe en donde fundamentalmente, aparte de los motines, aparte de las luchas, pues hubo dos grandes enemigos. Uno fue el hambre y otro fue el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que se produce por la falta de vitamina C, como todos ustedes saben, por la falta de ácido ascórbico. Cuando los marinos pasaban mucho tiempo en el mar y no consumían productos frescos, como por ejemplo era carne, pescado fresco y sobre todo verduras, fruta y hortalizas, pues comenzaba un proceso lento, agónico, en el cual primero se inflamaban las encías y después comenzaban a salir llagas hasta que finalmente perdían la vida. Eso ocurrió a bordo de las naos, y de hecho hay en algún pasaje en donde el propio Pigafetta habla de los que murieron a bordo, de las hace un diagnóstico perfecto de ese mal, de esos padecimientos que ocurren a bordo, y sin duda describe perfectamente lo que ocurrió. Habla, por ejemplo, de que comían ratas, de que comían el cuero que había en las jarcias, y al final de esa cita, que es muy conocida, dice: pero la mayor desgracia de todas fue que a algunos hombres se le inflamaron las encías de tal modo que no podían comer y se morían, uno de los síntomas más claros del escorbuto. A causa de esta enfermedad murieron 19 hombres de los nuestros, el gigante y un indígena de la tierra del Bercín. 25 o 30 hombres padecieron dolores en los brazos, en las piernas o en otros lugares, de modo que pocos quedaron sanas. Gracias a Dios, yo no tuve ninguna de estas enfermedades. Firmado por Antonio Pigafetta. El escorbuto fue, sin duda alguna, la mayor catástrofe marítima que sufrieron los mares durante la Edad Moderna. Mucho más que los combates navales. Murieron más marinos a causa del escorbuto que de las luchas, de los combates que había a bordo. En el año 1753, un señor llamado James Lind publica un libro que se llama Ensayo sobre el escorbuto. En ese libro, James Lind, un médico escocés al servicio de la Marina Británica, demostraba, gracias a un ensayo clínico, que el uso de las naranjas y de los limones era efectivo contra el escorbuto. Ese ensayo clínico se hizo de la siguiente manera. Cogió a un grupo de marineros afectados por el escorbuto, a unos les dio un elixir de vitrolo, que era ácido sulfúrico rebajado en agua, imagínense ustedes que el remedio era peor que la enfermedad, a otros les dio agua del mar, a otros les dio sidra y a otros les dio naranja y limones. Evidentemente, los que tomaron naranja y limones sanaron del escorbuto, y de esa manera James Lind quedaría desde ese momento proclamado como el descubridor de las bondades de las naranjas y de los limones. Eso es lo que cuenta la historia oficial, porque todo eso que le he contado posiblemente no sea verdad. Tal vez incluso James Lind nunca hizo ese ensayo. Pero vamos a suponer que ese ensayo fuera cierto y que en el año 1748 James Lind descubriera las bondades de las naranjas y de los limones contra el escorbuto. Bueno, pues resulta que en un documento del Archivo de Indias de Sevilla encontramos lo siguiente. Dice así: lo firma Cristóbal Villar de Andrade, que es un maestre para los que no lo sepan, bueno, eran los que se dedicaban, digamos, a pertrechar, entre otras cuestiones, los navíos, ¿no? Y este dice lo siguiente: necesita embarcar
entre otras muchas cosas, 3 arrobas de chocolate en un cajón, 4 arrobas de queso en una canasta, 8 arrobas de jamones en 2/3 y 4 frasqueritas con agrio de limón para preservar del escorbuto. Así, literalmente. Este documento es del año 1742, es decir, unos cuantos años antes de que James Lind hiciera ese descubrimiento, se supone, en el año 1748, y de que se publicara su ensayo contra el escorbuto. Quiere decir que los españoles, antes que los ingleses, o por lo menos casi simultáneamente, evidentemente unos años antes, ya habían descubierto las bondades de las naranjas y los limones. Pero es que si uno se sigue investigando en el Archivo de Indias de Sevilla, se encuentra algo mucho más interesante. Resulta que los ingleses, para preservar el zumo de limón, ¿qué es lo que hacían? Lo que hacían era hervirlo y convertirlo en un jarabe. Mi abuela me decía que había que tomarse el zumo de naranja recién exprimido y no calentarlo, porque si lo calentaba se le iba la vitamina. Bueno, pues resulta que los españoles no hervían el zumo de limón, tenían otra manera de preservarlo. Y esa manera de preservarlo lo descubrimos en Sevilla el 11 de octubre del año 1616, en la llamada Armada de Filipinas. Allí, en esa armada, dice lo siguiente: en la ciudad de Sevilla, a 11 días del mes de octubre de 1616, que en la dicha armada hay necesidad de proveer de cantidad de 600 azumbres de zumo de limones para los enfermos y gente de mar y guerra que ha de servir, y proveer de aceite la cantidad que fuese menester para la conservación de los 600 zumos de limón. ¿Cómo se hacía eso? Pues muy fácil. Se envasaba el zumo de limón para preservar el escorbuto, pero por encima del zumo de limón se le echaba una capa de grasa, en este caso de aceite de oliva, que gracias a su antioxidante y sobre todo gracias a las diferentes densidades entre el zumo de limón y el aceite, preservaban durante muchísimo tiempo ese agrio de limón y algunas de sus propiedades. ¿Era casualidad esas cartas que nos hemos encontrado? Pues probablemente no, seguro que no. Porque resulta que Pedro María González, médico de la Armada Española, en su libro de enfermedades de la gente de mar en el año 1805, dice lo siguiente: los zumos extraídos por expresión de los limones y naranjas, bien colados para separarles toda la fécula y filamento, se han enmarcado siempre sin más cuidados que cubrir con algunas gotas de aceite común. En el año 1805. Por tanto, como mínimo, durante 200 años los españoles conocían las bondades del aceite de oliva y de sus propiedades para preservar el zumo de limón, que sin duda fue el gran antídoto que durante estos años, ignorantes todavía de saber que existía la vitamina C y de dónde venía, pudo salvar la vida a miles y miles de marinos. Y lo hicieron los españoles. Y nosotros vamos a hacer una propuesta en la cual no vamos a emplear el zumo de limón, porque está muy agrio, lógicamente, y sí vamos a emplear el zumo de tomate. Un zumo de tomate que curiosamente lo encontramos a bordo en el siglo XVIII en algunos navíos de la Armada. Zumo de tomate que posiblemente también sería preservado con aceite de oliva, tal y como Juan de la Mata expresa en un recetario del siglo XVIII. Ahí vamos a observar esas diferencias, esas densidades que ofrece el aceite de oliva con el zumo de tomate. A partir de ahora vamos a disfrutar ahora de una experiencia musical, pero tengo que decir también lo siguiente: tanto Che como yo hemos hecho este trabajo juntos y ahora lo que Cantina La Estación nos ofrece es una serie de platos inspirados en todo lo que hemos contado, porque no quisiéramos frivolizar. Probablemente aquellos bravos marinos que surcaron el océano Atlántico, el Pacífico y el Índico, y que tan solo llegaron unos puñados de hombres al puerto de Sanlúcar de Barrameda, pues una de las peores enfermedades que pasaron fue el hambre, fue la escasez. Por tanto, no quiero frivolizar, simplemente para terminar la jornada de hoy vamos a celebrar, como siempre hemos hecho los pueblos mediterráneos, las cosas comiendo, evocando, eso sí,
a aquellos valerosos hombres que fueron capaces de demostrar que la Tierra era redonda. Muchas gracias. Muy bueno, Vicente.